Lorena. Bueno, vamos igual a trabajar, la dejamos ahí conectando. Esperemos que el teléfono nos dé. Si no tenemos inconveniente, igual si empieza a llegar la energía, pues vamos a ir trabajando. Bien, entonces, bueno, les cuento que ayer trabajamos todo lo que tiene que ver con los TOT síndromes, el colinérgico y el anticolinérgico. Hoy, para completar nuestra serie en estos dos IPAs, entonces vamos a trabajar lo que tiene que ver con el hipnótico sedante y el simpático mimético. Son dos síndromes muy interesantes, muy apasionantes. No estoy seguro si ustedes estuvieron ayer conmigo. No recuerdo los nombres. Me confirman si alguna de ustedes dos estuvo anoche en el CIPAS de anoche o si definitivamente están nuevitas hoy, las que están conectadas. Profe, yo sí estuve ayer. Bueno, entonces ya sabemos de lo que estamos. Listo, bien, entonces, siguiendo como el mismo ritmo y digamos, el mismo patrón de que veníamos ayer, siempre el objetivo y lo que ustedes van a venir haciendo es que podamos reconocer los signos clínicos que tiene una intoxicación, que logremos diferenciar entre los 4 síndromes cuando llega un paciente a la área de urgencias. En el caso de ustedes, muchas veces van a estar en sus farmacias, en sus droguerías, que logren ustedes ver o que logren identificar cuando una persona llegue y les consulte y ustedes digan, vea, esto puede ser una intoxicación, esta persona está en esta dificultad, y de que ustedes puedan reconocer esos riesgos. ¿Por qué? Porque fíjense que ayer les comentaba que la primera persona a las que consultan, sobre todo en las áreas rurales, pues son ustedes los regentes de farmacia. Ustedes de una u otra manera, a medida que va pasando el tiempo y a medida que nuestro sistema de salud va empeorando, ustedes se están convirtiendo en la puerta de entrada a un sistema. Como puerta de entrada y como muchas personas les consultan, van a veces antes que al médico, ustedes son las primeras personas que les están consultando, pues es muy imperativo de que ustedes conozcan cuáles son estos signos y síntomas clínicos que tienen los pacientes o que tienen, digamos, las personas con los síndromes. Hoy dos muy interesantes, uno que es el hipnótico sedante y el otro simpático mimético. Ayer les comenté que era un síndrome, que es un TOT síndrome en el caso de las intoxicaciones, y les comentaba que la mayoría de estos están directamente relacionados con nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso, sobre todo el autónomo, donde, digamos, los neurotransmisores se ven de una u otra manera involucrados. En este caso vamos a hablar de otros neurotransmisores, diferente que ayer hablábamos de la acetilcolina. Hoy vamos a hablar de otros neurotransmisores. En el caso del hipnótico sedante, pues tiene que ver con todos los medicamentos que pueden estimular el sueño, ¿cierto? Y la hipnosis, que son dos cosas muy diferentes. Y en el caso del simpático mimético, son las drogas, agentes químicos y estimulantes que hace que el cuerpo, al contrario, en el hipnótico sedante se va a apagar, en el simpático mimético lo que va a haber es una super, hiper, mega estimulación por la sobrecarga del sistema nervioso central. Entonces, la idea es de que desde ya ustedes estén, digamos que se centren en estas dos cosas porque son muy importantes. Ahora, estos dos síndromes tienen mucho que ver el hipnótico sedante con todos los actos delictivos que puedan llegar a tener, digamos, digamos en la calle, personas que las quieran robar, personas, a pacientes ancianos con sobredosis de algunos medicamentos que ya lo vamos a ver. Entonces, ayer les mostraba imágenes como esta. Hoy es igual que ayer. Me gustaría antes de seguir, les contaba, aquí les mostraba que en esta gráfica o en este plano cartesiano están los 4 STOT síndromes que estábamos ayer estábamos revisando. Fíjense que en la parte de abajo están los dos síndromes que se trata de los pacientes que están fríos, en el caso del colinérgico frío y húmedo. En el caso del anticolinérgico, si nos guiamos por este plano cartesiano, es el paciente que está caliente y seco. Y hoy nos vamos a cruzar de nuevo al hipnótico sedante, que es el paciente que está frío pero está seco, diferente al de ayer, que es el que está frío y húmedo. Y hoy,
Con el simpático mimético, el paciente que obviamente está caliente y húmedo. Entonces, revisando y haciendo las dos cosas. Entonces, ¿qué le está pasando al paciente que tiene, digamos, en el primero que estamos mirando, que es el toxíndrome hipnótico sedante? Entonces, ahorita vuelvo y les muestro esta gráfica. Entonces, aquí el neurotransmisor que es importante y que tenemos que tener en cuenta es el GABA, ¿cierto? ¿Qué pasa? Todos los hipnóticos sedantes, los medicamentos como por ejemplo las benzodiazepinas, el alcohol y algunas otras drogas como el solpiden generan una depresión generalizada del sistema nervioso central. ¿Qué va a pasarle al paciente? Que va a poder caer o su conciencia o su nivel de conciencia va a disminuir, el tono muscular, no solamente, acuérdense que nosotros somos, la mayoría de todos nosotros somos músculos, músculos respiratorios, músculo cardíaco, entonces va a haber una disminución de cada uno de estos tonos y puede haber una respiración. Otros neurotransmisores que están directamente relacionados con el GABA son la dopamina, la adrenalina y la serotonina. Pues, ¿qué va a pasar? Al contrario de lo que pasa aquí en el neurotransmisor, es que en el caso del simpático mimético, estos son los neurotransmisores que van a estar directamente involucrados. ¿Qué hacen? Sobreestimular el cerebro. Entonces, fíjense cómo los dos síndromes, uno hace una cosa y el otro todo lo contrario. Lo mismo que mirábamos ayer con el colinérgico y el anticolinérgico. Entonces, para que entremos de una vez con el síndrome hipnótico sedante, ¿qué le va a pasar al paciente? Ese paciente va a tener una caída de su estado de conciencia que puede ser desde la somnolencia, o sea, el paciente que usted, ole, señor, señor, y se despierta y vuelve y apaga. Va a tener dificultades en la respiración. ¿Por qué? Porque va a tener una respiración muy lenta, una respiración superficial y obviamente un inminente paro cardíaco, ¿cierto? Eso lo va a llevar a que el paciente pueda estar mal. Llegó la energía, ya ahorita me desconecto y entramos otra vez. Y en el caso de la circulación, pues eso va a ser un paciente que va a estar hipotenso y bradicárdico. ¿Esto qué lo va a llevar? Entonces, va a haber una depresión completa del sistema nervioso que va a llevar al paciente a un fallo respiratorio y cardiovascular generado por la activación de un neurotransmisor que se llama el GABA. Esta cascada, pues lo que va a hacer es afectar directamente el cerebro, el tronco encefálico y la médula. ¿Qué le va a pasar o qué va a tener? ¿O cuáles son los medicamentos o cuáles son las sustancias más frecuentes que van a generar esto? Las benzodiazepinas, y sé que ustedes están muy relacionados, que ustedes manejan estas benzodiazepinas que están dentro de las drogas que son monopolio especial del Estado y que ustedes diariamente van a estar, digamos, dispensando. Que está diazepam, clonazepam, alprazolam, todo esto, pero recuerden que estos medicamentos en el paciente puede generar tanto abuso o una sobredosis accidental, como yo les contaba ayer en los casos de los ancianos. El alcohol y otros hipnóticos como el solpiden, la sopiclona, que son medicamentos que se utilizan en psiquiatría, pero pues van a generar tanto insomnio o una sedación rápida del paciente. ¿Cuáles son los signos y síntomas que ustedes van a poder encontrar? Entonces, cada uno, ahí yo les nombré, puede estar, el paciente puede tener dificultad para despertarse, una respuesta mínima de estímulos. Si usted llega y le aprieta un poquito el pecho, le hace un pellizquito, ese paciente puede ser que sí o no genere. O esos pacientes van a poder que no van a poder caminar, van a hablar como enredado, como el borracho, o tienen la incapacidad para generar determinados movimientos. Obviamente esto generado pues también va a poder llevar el paciente a bradicardia y hipotensión. ¿Qué podemos encontrar en ese examen neurológico? Pues el paciente con unas pupilas pequeñas, ¿cierto? Y siempre normalmente vamos a encontrar un paciente muy dormido. Les cuento por qué se va a morir este paciente. Prácticamente porque al estar su sistema nervioso normalmente totalmente sedado o hipnotizado, pues este paciente va a tener depresión respiratoria, respiraciones difíciles, puede llegar al broncoespasmo porque esas secreciones pueden ir atrás o puede tener un coma profundo. Al generar la pérdida de cada uno de los reflejos, tanto de pasar saliva, tanto de que su corazón deje de funcionar, de que sus músculos del tórax no permitan el movimiento, obviamente eh, de su caja torácica, pues este paciente pues va a fallecer o puede morir. Entonces, hay que tener, y esto es muy en cuenta, hay que tener esto muy en cuenta porque en el manejo clínico del paciente, pues vamos a tener que asegurar una vía aérea
vamos a tener que muchas veces ventilar al paciente si es necesario, generar algunos medicamentos de los cuales ya vamos a hablar. ¿Cuál es el manejo? En todas las intoxicaciones siempre tenemos todo lo que es el A, B, C y D. Entonces, seguramente vamos a tener que colocar al paciente en una posición de seguridad. Si tiene abundantes secreciones, las vamos a aspirar, vamos a colocar cánulas, vamos a tratar de que si el paciente respira por el solo, tener la colocación de oxígeno, pero si ese paciente no es capaz de ventilarse solo, de respirar solo, vamos a tener la necesidad, obviamente, de realizar una intubación orotraqueal. Obviamente la monitorización continua y pues tenemos que estar pues vigilando todo el examen neurológico de ese paciente porque pues vamos a tener ahí pues algún tipo de problema. Aquí, ¿cuál es el antídoto? Esto es importantísimo que ustedes lo tengan ahí. El flumazenil. Este es un antagonista competitivo del receptor GABA, que es el que se está afectado, y lo que va a hacer es revertir la sedación que pueda tener los benzodiazepinas. Nosotros en las salas de cirugía, el anestesiólogo es la persona que más maneja este tipo de medicamentos y es el primero que usted lo va a tener ahí. Entonces, es importante que si usted va a trabajar en un área hospitalaria, conozca para qué sirve el flumazenil, conozca cuáles son sus vías y todo, y si usted le indican que el paciente tiene una intoxicación por una benzodiazepina, pues ustedes ya saben que este es lo que va a tener que utilizar. O sea que en su trabajo usted va a tener que hacer una extensa exposición acerca del flumazenil, que es el antídoto de todo el toxíndrome, que es el que sigue. El casito del día, el caso del día, acuérdense que ayer y hoy les he venido trayendo algunos casos. Entonces, ¿qué pasó acá? Fíjese, mujer de 25 años, encontrada inconsciente en su apartamento. ¿Qué se encontró? Un vaso con una bebida, un blister de clonazepam y una nota escrita a mano, a ver quién sabe qué fue lo que pasó. Normalmente son pacientes que se autoinfligen, que quieren suicidarse por una u otra razón y encuentra uno de estos casos. ¿Cuáles son los hallazgos con los cuales usted o con qué hallazgos pudo haber encontrado este paciente, la persona que la encontró? Frecuencia respiratoria baja, frecuencia cardíaca baja, hipotensión, disminución de la saturación de oxígeno y en las pupilas una miasis bilateral. Entonces, ¿cómo ingresó el paciente a urgencias? Acuérdense que este curso, lo más importante es que usted logre identificar cuáles son los signos del paciente y cuáles son los síntomas del paciente. ¿Cómo estaba? Pues bradipnea, bradicárdico, todo lo que se llame brady en medicina es que está por debajo de los límites normales. Tiene un Glasgow, una escala de Glasgow, esto quiere decir que neurológicamente el paciente está mal, pero tiene bradipnea, bradicardia, hipotensión, hipotonía generalizada y una disminución de los reflejos osteotendinosos porque obviamente su sistema nervioso está apagado. Algunos estudios que pueden ser, esto no es tanto de su importancia, pero sí es de su importancia que usted logre reconocer cuál es la intoxicación, cuál es el caso que usted puede estudiar, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas del paciente y cuál es el manejo inicial que usted debe tener en cuenta. Y obviamente para el regente de farmacia, el tratamiento específico para este caso es el flumazenil. Quiere decir que el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6 son los hallazgos que usted debe generar, obviamente, en su estudio que usted está haciendo. Entonces, fíjese que encontraron ya una paciente que se quería suicidar, que deja una nota, que tiene un blister de una benzodiazepina y que es esta paciente que quería autoinfligirse. Entonces, importante. ¿Por qué? Porque ustedes son los primeros dispensadores de las benzodiazepinas. Entonces, digamos que este es el resumen del resumen de las intoxicaciones por benzodiazepinas o los hipnóticos sedantes. Muchísimos medicamentos más. Pueden ustedes poner los casos que ustedes quieran, pueden ustedes definir y mirar a ver ahí. Ahora bien, no todas, obviamente, no todas las intoxicaciones todos son accidentales. Algunos, ¿cierto? Algunos, digamos, algunas personas que quieren robar a otras, pues también pueden ser pacientes que son víctimas de alguna adulteración de bebidas, pueden ser pacientes víctimas de que les dan algo en el bus cuando van en el Transmilenio, pueden ser una cantidad de cosas y los casos están en sus manos que
digamos que puedan generarlos, yo les voy diciendo, les voy comentando y les voy para que ustedes tengan ahí. Importante que ustedes sepan orientar al paciente, que sepan ustedes notificar estas cosas y que ustedes lo sepan definir. Entonces, eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Caso clínico. Usted puede sacar su TOT síndrome. Ahí ya, mire, llevamos 3 casos clínicos que les acabo de decir. Aquí tengo otra. Mujer de 24 años. Estaba en una reunión social. Sus amigos la encontraron acostada en el sofá, sonolienta, no podían despertarla, no responde, si responde, responde de una manera confusa, no logra mantenerse despierta, alguna cosa. Ya desde ya, pues empiecen ustedes a preguntar qué tipo de TOT síndrome usted va a sospechar, cuál es el riesgo. Depende del caso clínico, usted puede montar lo que usted necesita para hacer su actividad. Mira, ahí en 5 minutos les di 3 casos, ahí ustedes miran si les sirve. Basamos al TOT síndrome número 2, que es el TOT síndrome simpático mimético. Tenemos todo lo contrario. Aquí, ¿qué va a pasar? Que el sistema nervioso del paciente está totalmente hiperestimulado, súper agitado. El paciente de esa estimulación puede estar paranoico. Paranoico es un paciente que golpea a todo el mundo, entra pegándole a la enfermera, golpea, escupe, daña, rompe. Totalmente ese paciente totalmente desencajado. ¿Qué va a tener en sus signos cardíacos? En sus signos vitales, taquicardia severa, hipertensión y seguramente cuando monitorizamos unas arritmias que el paciente puede morir por algún tipo de arritmia cardíaca. Temperatura, hipertermia, ¿cierto? Y este caso aquí de riesgo de radiomiólisis, eso quiere decir que los músculos del paciente, ¿cierto? Por esas fiebres tan intensas y esa hiperestimulación que tiene, las proteínas de los músculos tienden a romperse y se quedan atrapadas en el riñón y eso es lo que quiere decir la palabra radiomiólisis. Y las pupilas van a estar marcadísimas, totalmente dilatadas porque hay un estímulo que es muy, muy fuerte en el sistema nervioso central. Ojo acá, ¿qué es lo que ustedes tienen que mirar? Lo que pasa aquí, o las drogas que generan el síndrome simpático mimético, lo que hacen es bloquear esa recaptación y aumenta la liberación de una cantidad de catecolaminas. ¿Cuáles catecolaminas? La adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Imagino yo que ustedes ya han escuchado de de esas, de esas neurotransmisores o de esas hormonas pues adrenérgicas. Acuérdense que hay medicamentos que se llaman adrenalina, noradrenalina y dopamina que nosotros en las salas de urgencias o los pacientes en las UCI la colocamos para que haya un estímulo en ese corazón porque por alguna otra cosa que tenga el paciente. Entonces, al haber una liberación aumentada de esas catecolaminas, entonces vamos a tener esos casos. Entonces, fíjense que estos son los signos y los síntomas que van a tener esos pacientes. ¿Cuáles son las sustancias que van a poder tener? ¿O cuáles son las sustancias más frecuentes que generan este TOT síndrome? La cocaína, las anfetaminas, las metanfetaminas y aquí en Colombia y últimamente estamos viendo en los servicios de urgencias una cantidad de pacientes intoxicados por esto, por sobredosis. Entonces, fíjese qué pasa. La cocaína produce en el paciente una euforia intensa. Ese paciente cuando tiene una intoxicación leve, él se cree súper y su cerebro arranca con una euforia muy, muy desencadenada. Pero los pacientes cuando entran en sobredosis por cocaína, el primer síntoma o lo primero que el paciente tiene o que puede llegar a sufrir es un infarto de miocardio por una arritmia cardíaca que puede ser muy maligna. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar ese paciente? Acuérdense siempre, siempre les digo, el objetivo desde que ustedes estén acá es de que ustedes identifiquen signos y síntomas. Es un paciente que está muy acelerado y un paciente que está muy agitado. Eso es bien, bien, bien importante. Está taquicárdico, hipertérmico, tiene agitación, o sea, todos sus signos y sus síntomas están obviamente eh, aceleradísimo por todo. Bueno, denme un momentico, llegó la energía. Voy a ver si si prendemos por lo menos la luz para que me puedan ver en la cámara. Entonces, estas intoxicaciones son realmente relevantes y eso es muy importante que ustedes las tengan en cuenta. Bueno, vamos a ver si, bueno, esperemos un momentico mientras llega la luz a toda la casa y podemos continuar. Bueno, hasta acá me están entendiendo todo lo que les quiero transmitir.
¿Y todavía están conmigo o ya se fueron? Sí, aún estamos. Está muy entendible. Bueno. Ok. Entonces, fíjese el monitor de signos vitales. Un paciente taquicárdico, una frecuencia cardíaca de 142, pueden estar hipertensos además, y pues estos pacientes van a tener una temperatura terrible y van a estar muy agitados. Entonces, ojo con eso. Bien, ay, se me está yendo como el internet, seguro por el cambio. No alcanzo a pasar. Vamos a ver si ya nos conectamos por acá. Esperemos un tantico, nos siguió la siguiente. Vamos a ver si ya se deja conectar. Bueno. Bueno, ¿todavía me escuchan? Sí, señor. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Listo, bueno. Entonces, seguimos, ¿no? En los casos que son muy graves por la sobreestimulación, sobre todo esos pacientes que, eh, digamos, están en una sobredosis, la mayoría de estos casos, estos pacientes mueren por un infarto agudo de miocardio. Es tan fuerte la taquicardia, es tan fuerte la hipertensión y las arritmias que pueden llegar a generar estos pacientes, que estos pacientes mueren por arritmias mortales. Entonces, además, no solamente en el corazón, también pueden tener accidentes cerebrovasculares por la vasoconstricción generalizada que generan las arterias, las quetocolaminas, que van a entrar en convulsiones, en daños del sistema nervioso central, y este paciente que, digamos, está en una sobredosis por cocaína, pues va a tener este tipo de dificultades. Bien, bueno, está trabajando como a media marcha esto, pero bueno. Bueno, ¿cuál es el manejo inicial? La cocaína no tiene un antídoto específico, o los pacientes que están intoxicados por cocaína no tienen un antídoto, pero sí tiene un manejo de sostenimiento del paciente. O sea, ese paciente no es que yo le voy a aplicar esto y va a salir de la intoxicación, no. Estos pacientes sí podemos usar para evitar, por ejemplo, para evitar que el paciente muera por convulsiones, o si el paciente presenta las convulsiones, pues vamos a tener que utilizar benzodiazepinas para disminuir o sedar el sistema nervioso central. Pero no tiene, y eso quiero que quede muy claro, el paciente que está entrando por una intoxicación de cocaína, pues obviamente no va a tener eso. Entonces, pero hay algunos medicamentos que sí vamos a tener que utilizar. Si el paciente obviamente no va a poder respirar, pues vamos a tener que hacer una intubación orotraqueal. Si va a tener que, si está haciendo arritmias, pues vamos a tener que manejar nosotros con medicamentos para arritmias. ¿Por qué? Porque pues obviamente lo que vamos a hacer nosotros es sostener el paciente mientras él esté vivo, pero no tenemos un antídoto especial para ese paciente. Eso que quede supremamente claro. ¿Qué pasa? Muchas veces los pacientes, y lo que estamos viendo muy frecuente hoy, es que están combinando el alcohol y la cocaína. Y esto genera un síndrome muchísimo, digamos, mucho más peligroso, porque estamos combinando dos síndromes importantes. Además, que cuando la cocaína se mezcla con el alcohol, genera una sustancia que se llama la cocaetileno. Este metabolito es aún más cardiotóxico. Se mantiene más en la sangre del paciente, y eso va a generar que se haya un mayor daño cardiovascular, que haya mayor cardiotoxicidad, que haya una falta de sensación de que ese paciente, digamos, tiene, y muchas veces puede mascarar, obviamente, una agitación. Entonces, fíjense que alcohol más cocaína, pues obviamente vamos a tener digamos, una sobreestimulación, y esto va a generar pues mayor daño en el paciente. Entonces, aquí tenemos el caso clínico. Fíjense,
Hombre de 28 años quien acude a urgencias. Refiere que consumió alcohol y cocaína en una fiesta. ¿Cómo llegó? Presenta palpitaciones, dolor torácico, ansiedad, sudoración. Entonces, aquí estamos en el caso clínico. Ahí les dejo un caso clínico que ustedes pueden armar para, para lo que tenemos que revisar. Otro caso clínico y ustedes se lo van a ver. ¿Quién de ustedes ha visto Alerta Aeropuerto? En la Yo que lo he pasan visto. por National Geographic. Yo lo he visto. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema aquí de Alerta Aeropuerto? Que los pacientes llegan y se meten una cantidad de cocaína en el cuerpo, ¿sí o no? Porque ellos se colocan o se consumen o ahora sí ya tengo internet, muchachos. Llegan y consumen o tienen todas las cápsulas de cocaína en el abdomen, ¿cierto? ¿Y cuál es la urgencia a ustedes? ¿Por qué ven que ese paciente no va directo a la cárcel? Porque esa persona que sirve para hacer el tráfico de estupefacientes o que se tiene esa cantidad de cocaína en la barriga, pues donde una de esas perlas o, bueno, no recuerdo cómo se llaman ahora, o esas ampollas que esa persona se consume y que las tiene en el estómago, donde eso se reviente en la barriga, pues eso se va a diseminar totalmente por la sangre del paciente a unas dosis, mejor dicho, supremamente altas. ¿Y pues qué le va a pasar a ese paciente? Entonces, mire, ahí les dejo. El que quiera manejar digamos, este caso de Alerta Aeropuerto, pues vaya, busque en YouTube qué es lo que le hacen a ese paciente. Ahí todos esos pacientes llegan al hospital de Engativá. ¿Por qué? Porque necesitan, primero, sacarle todas esas cápsulas de cocaína que tiene el abdomen y prevenir que donde se llegue a romper una de esas cápsulas, pues ese paciente va a entrar pues en una intoxicación por cocaína, un síndrome simpático mimético y ahí van a tener. Entonces, presentación clínica, ansiedad intensa, agitación, palpitaciones, disnea, a ese paciente le duele el pecho, sudoración profusa, por eso les traje aquí la foto. Y mire los signos clínicos que tiene ese paciente, anótelos, téngalos ahí, copie la imagen, o si yo ahorita terminando, pues les doy la presentación para que ustedes tengan. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial que debe tener ese paciente? Hay que asegurarle la vía aérea, hay que monitorizarlo cardiovascularmente, fluidoterapia, si el paciente está agitado, si tiene una situación en su sistema nervioso central, vamos a utilizar benzodiazepinas, pero recuerden que no es un antídoto, es un manejo de sostén. Y pues vamos a tener que manejar todas las complicaciones que ese paciente pueda llegar a tener. Entonces, caso clínico, el que lo quiera utilizar, el que lo quiera usar, pues vaya a Mira Alerta Aeropuerto, ahí monta su caso clínico, monta toda la fisiología, monta obviamente cuál es la presentación clínica que puede llegar a tener un paciente de estos y entonces usted tiene el caso perfecto de Alerta Aeropuerto para que usted lo revise. A modo de resumen, para que ustedes hagan su caso clínico que tiene que desarrollar para la guía de actividades. Síndrome simpático mimético, lo acabamos de ver. ¿Cuál es el proceso fisiopatológico? Estimulación adrenérgica, catecolamina, dopamina, ¿cierto? Norepinefrina, totalmente liberada, una liberación masiva de catecolaminas que va a generar una hiperestimulación de los receptores adrenérgicos alfa y beta. ¿Qué le va a pasar a ese paciente? Midriasis, diaforesis, sistema nervioso alterado, arritmias, paro cardiorrespiratorio, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, lo que ustedes quieran. Aquí les dejo, mire, ahí está toda la fisiología de lo que va a pasar, los fármacos más frecuentes y los tóxicos que ustedes pueden encontrar. Aquí hablamos del más importante que era la cocaína, las anfetaminas y las metanfetaminas, pero también hay algunos otros antidepresivos que ustedes tienen que revisar. Algunos, mire qué importante, unos descongestionantes como la pseudonefrina. Todos esos antigripales que ustedes encuentran en el mercado, que Enoxaparin, que Descongel, la mayoría de esos descongestionantes tienen pseudonefrina. Entonces, sobredosis por alguno de esos medicamentos, pues también le puede generar altísimas dosis de cafeína, como Vivecian y todo eso. Esos pacientes que ya llegan y se toman 3, 4, 5 cosas de esos de Vivecian. Eso tiene una cantidad de cafeína demasiado elevada.
Y esos muchos pacientes ya vemos en el servicio de urgencias que toman un Vive 100 y terminan con un TOC síndrome simpático mimético en urgencias. Entonces, ahí está. Mira, aquí les voy a dejar todo eso. Yo ahorita terminamos la charla, les mando el enlace de la charla y ustedes van a mirar. Y todo lo contrario que pasa con el síndrome, el TOC síndrome hipnótico sedante. Entonces, ahí les dejo, ya saben qué es lo que va a tener el paciente, cuáles son los fármacos, benzodiazepinas, barbitúricos, alcohol, hipnóticos. Aquí les voy a pasar por aquí. Yo les había dejado a ustedes les había dejado estas charlas que yo tenía del periodo pasado. Por aquí yo tenía, vamos por acá. Tun, 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 tun. Creo que no era en esta o era en la otra. Bueno, igual estas charlas yo se las había dejado en en su correo y las dejé también. Son estas charlas que ustedes ven acá en Canva. Mira esto. Valium, Ribotril, Midazolam, Solpidón. Aquí está todo lo que un regente de farmacia maneja en su diario vivir. Entonces, reconozcan, sepan cuáles son los medicamentos y pues ustedes ahí van a tener para que definan. Bien, muchachos. Entonces, con esto les doy, digamos que la base de lo que ustedes tienen que saber acerca de los TOC síndromes, cuál es su importancia, qué es lo que quiero que vean para que ustedes puedan ir a montar sus casitos clínicos y puedan generar esto. Bien, preguntas. ¿Alguno? ¿Alguno? ¿Ninguno? 6 y 10. ¿Será que sí están o no están? Bien, voy a Sí dejar de... estamos. El tema está súper interesante y entendible.